Señor, en tu evangelio tú nos has dado el hermoso privilegio de acercarnos en oración y en dependencia delante de ti. Y en este tiempo, Señor, hoy, venimos delante de ti rogando que tu obra en cada una de nuestras vidas y circunstancias, porque tú eres todopoderoso. Y que por medio de tu palabra tú alientes nuestros corazones, que tú avives nuestra fe, que tú fortalezcas nuestras vidas, que tú confrontes nuestro pecado, que tú redimas todo, que tú restaures, que tú afirmes, que tú aclares en la oscuridad y que tú edifiques tu iglesia. En tu nombre nosotros oramos. Amén. Amén. El ser humano siempre experimenta muchísimas desilusiones. Muchísimas. Y usted puede posiblemente ahora en su memoria identificar una multitud de momentos donde usted experimenta desilusiones. Pero yo le voy a decir una que es una bien constante y es de las peores que podemos experimentar. Es el momento que usted se levanta en cierta parte de la noche y usted dice, voy a buscar un pequeño chocolate que dejé guardado en la nevera. Y una pequeña ladrona o ladrón, en mi casa ladrona, se comió el último pedazo de chocolate. O incluso a veces somos víctimas de nosotros mismos. Porque aquellos que son cafeteros nos levantamos, preparamos, colamos el café y cuando vamos a calentar la leche, no hay leche. Yo estoy seguro que usted ha experimentado ese tipo de desilusión, que usted tiene en inglés se llama ese craving, ese deseo y ese anhelo, y usted va y no encuentra lo que usted estaba buscando. Y es mucha desilusión. O sea, a mí me cambia el ánimo. Usted me quita la comida y me quita el sueño y usted me domina. Y en casa lo saben. Esa es la desilusión humana, porque usted va con una expectativa y no encuentra lo que usted está buscando. Lo interesante es que en este relato Mateo nos está mostrando a Jesús llegando en la famosa entrada triunfal, y lo que a veces nosotros pasamos por alto es que la llegada de Jesús como rey viene con una expectativa. Viene con una gran expectativa. Y tú y yo no podemos ignorar la expectativa que esto trae. Su llegada trae expectativa por quien es Él. Él es el Rey, es Jesús. Y una de las cosas que debemos entender, que precisamente esa expectativa, esa llegada y la naturaleza de su llegada, trae expectativa. Y a veces pasamos por alto, pero Mateo está recogiendo muy bien un relato en la vida de Jesús que los otros evangelistas también hacen para mostrarnos esta expectativa. Pero lo interesante es que no solamente en Mateo esto viene a ser una expectativa, es que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos la narrativa de los profetas y Dios orquestando y organizando toda la historia de la redención, de tal manera que va anticipando con una narrativa esa llegada y la expectativa de un rey, de un Mesías, de este Jesús que iba a llegar. Por eso cuando nosotros vamos a Malaquías, capítulo 3, verso 1, Dios inspira al profeta hablando en su contexto para ser parte de esa narrativa de expectativa. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor,
de los ejércitos. Así que el Antiguo Testamento viene anunciando y viene en cierta manera compartiendo, ha de llegar uno. Sin embargo, cuando Jesús está entrando a Jerusalén, la pregunta que reina es, ¿quién es este? ¿Quién es este? Lo acabamos de leer. Y nosotros aquí en esa jerga puertorriqueña peyorativa, nosotros utilizamos la pregunta, ¿y quién es este? Cuando estamos en una situación y vemos a alguien que como es raro o nos hace algo o es prepotente principalmente, ¿y este quién es? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, al lado de nuestro apartamento, yo me hospedaba con otro muchacho y ya estábamos en nuestro año senior prácticamente, tercer año, cuarto año. Y jugábamos mucho baloncesto allí para despejarnos. Pero ya estábamos en nuestros 22, 21 años, ¿sabes? Ya estábamos, esa etapa de los 16 años y 17 ya no era lo mismo. Y recuerdo que nos poníamos a jugar en la cancha y llegaba una pequeña ganga del área. Y llegaban con su flow, con su móvil, y eran chamaquitos de 16, 17 años que todavía no tenían ni pelo en el pecho. Y recuerdo que el cabecilla de ellos llegaba y decía, vamos a jugar con el viejito. Era yo. Porque que no sabe, las etapas mías han sido pelo negro, pelo gris, y ahora pretendo tener pelo. Y usted lo entiende, y como ustedes tienen gracia, pues ejercen gracia conmigo. Y como yo no me tomo tan en serio, pues yo los dejo que me vacilen, no hay problema. El punto es que mi roommate y yo jugábamos en esa época, jugábamos bien, y nos conocíamos. Y una de las cosas que hacíamos él y yo es que nos mirábamos, y yo decía, ¿y este quién se cree que es? Y al final, qué deleitante era abusar con ellos. Y no corten ese clip porque va a salir algo que no es. Jugando baloncesto y decirle, ¿y ahora quién es el viejito? Pero nosotros usamos esa jerga despectiva de, ¿y este quién es? Y eso es lo que está sucediendo con el pueblo. Llega Jesús, llega su rey. Es un cumplimiento desde la narrativa del Antiguo Testamento, es un punto importante. Y la respuesta del pueblo es, ¿y este quién es? Pero una de las cosas que en la llegada de Jesús a Jerusalén está haciendo, y que Mateo se encarga de poder mostrarnos con claridad, es que Jesús está afirmando la naturaleza de su identidad, de quién es. Todavía esa pregunta, ¿y este quién es? Todavía viene a ser una pregunta que va atada a lo que nosotros venimos predicando y señalando y venimos leyendo en el libro de Mateo, que constantemente la identidad de Jesús se está poniendo en duda. Así están cuestionando esta identidad. La identidad de Jesús continuaba en debate. Y la respuesta que podían decir algunos de la multitud es que era un profeta de Galilea. Pero Jesús se encarga que en su entrada pudieran entender quién era Él. Por eso bien interesante, cuando usted mira el pasaje, el capítulo 21 y ve ese verso 5, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene, humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia, de carga. Así que nosotros vemos el comentario valga la redundancia, del comentarista, del autor. Entiendan algo, en esta palabra inspirada por Dios, sin defectos, sin errores, sin ninguna manera que podamos poner en duda lo que está sucediendo aquí, nosotros lo que estamos viendo es que hay un autor que está relatando todo esto, en este caso es Mateo, y mientras él está relatando los hechos, hace sus comentarios. Y esto es bien importante para que entendamos qué nos está compartiendo el evangelista para nosotros. Por eso aquí viene el autor y dice, el verso 4, esto es un comentario del autor. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Cuando dijo, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia, de carga. Y hay dos cosas que están pasando.
Ese término de hijo de Sión viene desde Isaías, cuando en ese momento de exilio y post-exilio se está identificando que Sión como Jerusalén y pueblo de Dios iban a recibir un rey, el Señor como rey. Pero aún más, el profeta Zacarías, que está escribiendo después del cautiverio, utiliza esa imagen y se apropia de ese término y comienza a hablar en referencia a ese momento de la hija de Sión y viene a hablar de una futura obra que Dios estaría haciendo con su pueblo. Recuérdense, cuando el pueblo fue llevado en cautiverio, una de las cosas que sucede cuando salen de ese cautiverio, regresan a Jerusalén y la cumbre de las promesas que habían escuchado por medio de los profetas de parte de Dios, lo que estaban ellos en la expectativa era que un día Dios iba a restaurar a Jerusalén, iba a restituir ese templo y lo iba a reconstruir y que iba a llegar un Mesías. ¿Me siguen? Así que el pueblo está bajo esta expectativa. El problema es que en Zacarías el pueblo está y está esperando, y la pregunta que va recorriendo desde el inicio es, ¿se va a cumplir? ¿Se va a cumplir lo que Dios ha estado prometiendo? Y es precisamente en Zacarías 9, versículo 9, que en un momento en particular, luego de que Zacarías, Dios comienza a hablar a través de Zacarías por medio de visiones y sueños, una y otra vez, y con diferentes imágenes. En Zacarías 9, ahora dice el versículo 9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y todo el capítulo 9 de Zacarías es precisamente Zacarías en una visión de cómo llegaría ese rey y vendría a traer salvación, libertad, paz. Es un pasaje que está lleno de prácticamente alegría y regocijo por lo que Dios iba a hacer futuramente en el pueblo de Israel. Así que ahí está Zacarías compartiendo esta visión y el pueblo a la expectativa de que esto iba a ocurrir algún día. Entonces, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, Jesús viene a reafirmar y Mateo viene a resaltar esta reafirmación de su identidad como ese rey que sí viene a ser profetizado y anunciado desde años y cientos de años, ahora se está cumpliendo en la persona de Jesús. Así que Jesús viene y se está identificando en montarse en un pollino y en un asno. Prácticamente es la representación de decir, aquí viene tu rey, Sión. Y el carácter de esta llegada es uno que se describe a diferencia de cualquier otro rey en esa época, que iba acompañado de carruajes, caballos y esos carruajes de guerra y victorioso. Ahora el carácter de esta llegada de este rey es que nos está diciendo que no es una llegada política. Es una llegada que viene prácticamente embalsamada de paz, gratitud, júbilo, alegría y humildad. Porque ahora este rey se nos dice que viene humilde a Jerusalén. Así que el rey ahora viene anunciándose y en su llegada Jesús viene a decir, yo vengo a redimir, yo vengo a traer paz, yo vengo a restaurar, yo vengo a libertar. Mira cómo el verso 9 del capítulo 9 de Zacarías dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Así que la llegada de Jesús viene paralelamente en ese acompañamiento de anunciamiento de paz, de juicio, de júbilo por la futura llegada, esperanza, pacto y libertad. Así se está identificando Jesús. Pero hay una parte bien importante dentro de todo este pasaje, que mientras en esos primeros 11 versos nosotros vemos que Jesús está prácticamente confirmando su identidad y Mateo está mostrando la identidad de este rey. Lo segundo que está ocurriendo es que también la llegada de este rey viene a juzgar.
Y vivimos un tiempo donde no nos gusta escuchar eso, que viene a juzgar. Venimos de muchos tiempos donde lo único que se habla es que Dios juzga, Dios juzga. Pero estamos en una época que no nos gusta hablar de lo que es juzgar. La llegada de este rey no solamente viene acompañada de que va a redimir como rey, sino también que viene a juzgar como rey. Por eso del verso 12 al 22, no solamente ahora resalta su identidad, sino que ahora resalta la expectativa de este rey. Y de que viene un juicio en cierta manera. ¿Pero por qué tú dices eso, pastor? Bien importante. Y para ayudar a que podamos navegar estos pasajes, hay dos escenas que se están mostrando aquí, que Mateo nos está mostrando en esta unidad literaria. Una es la de los mercaderes en el templo y la segunda es la de Jesús con la higuera. Estas son dos escenas que están repetidas en los otros evangelios. Lo único que los otros evangelios la muestran en un orden cronológico distinto. Muestran primero la de la higuera y después la del templo. Mateo aquí no está interesado en el orden. Mateo no lo dijo eso, lo digo yo. ¿Ok? Aquí lo importante no es el orden. Aquí lo importante es lo que Mateo está resaltando sobre lo que Jesús está compartiendo. Porque lo que está ocurriendo aquí es que Jesús llega al templo y lo que se encuentra es ciertos mercaderes en el templo y los expulsa y vira las mesas y los saca. Y lo que está sucediendo con la higuera es que cuando él va de camino, dice que en el camino de regreso, levanta la hoja, mira y no hay fruto y la maldice. Mateo no nos la describe así, pero cuando nosotros vamos a Marcos, sí nos describe que maldijo la higuera. Pero es lo mismo, no vas a dar fruto. Punto. Busqué y no hay. Y estas dos escenas están muy íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque si vamos a la visión de Zacarías de que llegaría ese tiempo de restauración por un Mesías, como se nos dice en Zacarías 9, bien interesante que no solamente se queda ahí, sino que mientras Zacarías está hablando de la llegada de ese Mesías, en una futura liberación del pueblo de Israel, en el capítulo 14 también muestra cómo ahora sobre los líderes religiosos y los pastores que se le daría al pueblo de Israel vendría de cierta manera juicio. Por eso cuando dice en el verso 21, termina el capítulo 14 de Zacarías, dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Pero ¿qué está sucediendo aquí? No solamente está hablando aparte de, o más bien está asociando lo que está diciendo Zacarías capítulo 14, verso 21, sino también vamos a Jeremías. Y si usted no me está entendiendo, me va a entender, pero sígame. Sígame a Jeremías capítulo 7. Versículo 11, donde dice, ¿se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Y una de las cosas que está criticando Jeremías en ese capítulo es la adoración vacía, porque él está criticando de que no hay manera en que tú te puedas acercar religiosamente, pero mira cómo dice en el verso 8 y 9, he aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificio a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Versículo 5, porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en vuestro lugar, en la tierra que di a vuestros padres, y para siempre. La condición del pueblo era una condición fatal. ¿De qué te sirve acercarte de una manera religiosa si tu adoración no está siendo aceptada? Estaban cerca del templo, pero lejos de Dios. Y Jesús cita las palabras de Jeremías 7, mientras se está cumpliendo la promesa de Zacarías 14.
no habrá más mercaderes, no habría quien más pudiera disfrazar lo que es la verdadera religiosidad. Y Jesús está apuntando a un problema de la religiosidad de esos días y a sus líderes también. Lo que está diciendo es, ustedes no tienen nada. Su adoración no es fructífera. Por eso cuando viene Jesús y levanta la hoja de la higuera, está diciendo, no hay fruto, te maldigo. Las dos están íntimamente relacionadas. Jesús ha venido, ha llegado y no encuentra fruto. Y hay juicio, porque no ha encontrado fruto. Entonces, en esas dos escenas, ese es el paralelo que nosotros estamos viendo. Jesús buscaba fruto, mas no lo halló. Por eso cuando vamos a un anunciamiento desde el Antiguo Testamento igual, dice Miqueas, acompáñame en Miqueas. Pastor, nos lleva del tingo al tango acá. Usted no vino aquí a una película, usted vino a escuchar la palabra. Dice capítulo 7 de Miqueas, versículo 1. Ay de mí, porque si soy como los recogedores de frutos de verano, como las rebuscadores en vendimia, no hay racimos de uvas que comer, ni higo temprano que tanto he deseado. Así que hay una expectativa desde cierto momento que la llegada de este Mesías, de este Rey, no encontraría fruto. Y ahora Jesús nos está recordando que hay juicio precisamente ante la falta de fruto. Por eso la pregunta que nosotros nos podemos hacer, entra el Rey. ¿Y qué hace el Rey cuando sucede esto? Que es Jesús. En el templo echó fuera a los cambistas. En la higuera los maldijo. En resumen, hay consecuencias para la falta de fruto. Hay consecuencias para la ausencia de fruto. Y algo que nosotros debemos entender es que no solamente este Rey vino a redimir, sino que también vino a juzgar donde levanta la hoja y no ve fruto. La llegada del Rey también es un mundo que como la higuera es estéril. La llegada del Rey también es un mundo que mientras hay una práctica que parece muy religiosa, la realidad es que los corazones están lejos. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con nosotros? Es que nos lleva a una pregunta, ¿qué ofrece este Rey a nosotros? Si este es el Rey que nos está mostrando Mateo, ¿qué nos ofrece este Rey a nosotros? Bien interesante, porque cuando nosotros vemos que los discípulos se le acercan a Jesús y ven lo de la higuera, le hacen una pregunta. ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Y miren la respuesta de Jesús. Porque Jesús, dentro de todo este escenario, Jesús tiene algo mucho mejor que ofrecer a sus discípulos. Y esa es la respuesta del verso 21 y verso 22. En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Y dame hacer una aclaración, un disclaimer. Esto no te da la voluntad y la potestad a ti para pedirle al Señor lo que te dé la gana para prosperar en lo que te dé la gana. La deuda, como yo siempre he dicho, que tienes, no tiene que ver nada con esta montaña. Págala. El carro que tú deseas no tiene que ver nada con esta montaña. Trabaja y cómpralo. Tu cuenta de banco, igual. Trabaja, ahorra, invierte. Y Dios está comprometido con nuestro trabajo. Eso sí, Tesalonicenses nos dice que tú trabajas, sudas, y el Señor bendice ese fruto. Pero esto no es para nosotros estar declarando lo que nosotros queramos delante del Señor, que nos tiene que dar, porque nuestra fe mueve montaña. Y escuchamos y cantamos, nuestra fe mueve montaña, mueve montaña, mueve montaña. ¿Qué montaña? Yo quiero que usted me diga, ¿quién ha orado y ha movido una montaña? Vamos a empezar que los discípulos no movieron montaña. No hay ningún registro bíblico de lo que después de esto los discípulos fueron y se movió este monte para aquí, para allá y abrieron. No. Ahora, lo que sí está hablando Jesús aquí es algo mucho más grande que eso y que nuestra imaginación humana.
Que Jesús está abriendo la puerta, está diciendo, aquí yo les doy algo más importante, aquí yo les doy un fruto muchísimo más importante, que es fe, es confianza. Y lo que le está recordando a ellos es precisamente, por eso es que abre esta oración diciendo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate a la mar. Así que Jesús comienza su declaración diciendo, si ustedes no dudan y confían, esto es mayor que lo que yo hice con la higuera. Y le está dejando saber a los discípulos que algo más grande de lo que ellos han visto, Él está ofreciendo para aquellos que confían en Él. Que hay algo más grande que la falta de frutos en un templo, que Él tiene algo que ofrecerles a ellos. Que hay algo más grande que este Rey nos ha dado, que es muchísimo mejor que lo estéril de la práctica religiosa y de la ausencia de los frutos en una higuera. Entonces Jesús viene con una expectativa. El Rey viene con una expectativa. Y es que cuando Él busque debajo de la higuera, cuando Él entre al templo, hubiera fe, hubiera confianza. Hubiera no duda, sino confianza en Él. Así que lo que Jesús está diciendo, lo que me interesa es prácticamente una vida entregada completamente a mí. Eso es lo que está buscando el Rey. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo se luce esto? ¿Cómo luce el verdadero fruto? Pastor, porque entonces está diciendo ahí que podamos orar y creyendo vamos a recibir. Yo les voy a decir cómo se ve el verdadero fruto ligado a esa confianza. Es que Jesús resalta, dentro de dos cosas que nosotros podemos entender de cómo luce esta fe, lo primero que Jesús resalta es que necesitamos reconocer nuestra necesidad. Cuando Él entró al templo, si usted mira esa narrativa y todo lo que se nos está narrando aquí por parte de Mateo, Él saca a los mercaderes del templo, pero ¿sabe a quiénes se acercan y sana? Mira el verso 14. Y en el templo se acercaron a Él los ciegos, los cojos, y los sanó. Y a veces tenemos la imagen de la película cuando las mesas salen y las palomas salen volando y toda esa escena. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Era normal en la práctica de esos tiempos que hubiera personas vendiendo animales de sacrificio. Ay, pastor, pero ¿cómo va a decir? Sí, porque la gente hacía peregrinajes y usted no esperaba que anduvieran con el macho cabrío muerto encima de ellos para llegar y entonces sacrificarlo, porque no iban a llegar a un estado para sacrificio. Así que por eso alrededor de ese templo había mercaderes que ofrecían precisamente animales para que la gente comprara y ofreciera sacrificio. Así que el debate aquí es correcto o no. Mira, quizás más que no correcto que lo que correcto, pero que digo que era una práctica precisamente que ocurría alrededor del templo. Pero Jesús está hablando de lo estéril, de lo que estaban haciendo. Y corazones desviados y lejos. Pero fíjate que dentro de todo eso, en esa puesta en orden que está haciendo Jesús, hay una gente necesitada. Y a ellos es que Él atiende. A ellos precisamente es que Él va y sana. Y lo que nos está mostrando Mateo, que dentro de todas estas escenas donde hay fruto, es precisamente en aquellos que han confesado y reconocen que no lo necesitan. Que realmente los necesitan. Por eso entre la multitud que clamaba Hosana al hijo de David, los únicos que decían esto eran los muchachos, eran los niños. Esa es la declaración. Por eso vienen los líderes religiosos y le preguntan en el verso 16. Perdóneme, verso 15. Porque se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió. Jesús va a Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Y el verso 2 habla precisamente de ese pasaje. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho has preparado alabanza.
Y está diciendo, los que me han reconocido son los humildes y más vulnerables y necesitados, son los que han reconocido y confesado quién yo soy. Entonces lo primero es, ¿dónde luce el verdadero fruto en nuestra vida? Luce cuando nosotros podemos acercarnos a este Rey diciendo, yo reconozco mi necesidad. Yo reconozco mi necesidad. Yo reconozco que necesito. Todos necesitamos algo. En algún momento usted se va a encontrar en un momento donde usted necesita comida, necesita dinero, necesita transportación, necesita trabajo. Todos nos encontramos en situaciones así. Lo que pasa es que algunos necesitan comida y la encuentran rápido. Otros están en un momento donde se acabó lo que había. Pero todos necesitamos algo. Pero yo le voy a decir que tenemos en común. No nos gusta reconocer que lo necesitamos. No nos gusta reconocer que lo necesitamos. El viernes en la noche, Necha y yo estábamos con una gran amiga de nosotros, y que es misionera en Asia. Y pasamos un gran tiempo hablando con ella de lo que está haciendo, cómo el Señor la está usando con poder allá. Y mientras estábamos en casa comiendo con ella y compartiendo, ella nos compartía algo bien real. Y nos decía, mira, es que el Dios de donde yo estoy y el Dios de aquí es el mismo. Lo único que estamos tan distraídos que no vemos obrar a Dios, por lo tanto no lo necesitamos. Y ella nos decía, me encuentro en situaciones donde no tengo recursos y lo único que necesito es orar y que Dios intervenga. Y lo veo orar, pero aquí de este lado, en este hemisferio, estamos tan distraídos que no nos damos cuenta cómo Dios está obrando, por lo tanto no reconocemos que lo necesitamos. Esta es la vida fructífera, la que vive cada día diciendo, Señor, te necesito. Que aún en la abundancia, cuando te puedes levantar y decir, tengo trabajo, tengo una buena cuenta de ahorro, tengo alimento, tengo una familia, tengo todo lo que todo ser humano puede, necesidades básicas cubiertas. Pero ahí decir, Señor, yo te necesito. Somos más prontos a reconocer que necesitamos cuando no tenemos nada. O cuando estamos en el final de una calle sin salida. Ahí todo el mundo grita, necesito ayuda. Pero como hablaba nuestra amiga, la distracción en ocasiones es la arma más poderosa que el enemigo puede utilizar para desviar la atención de lo que necesitamos. Y lo primero que Jesús nos comparte aquí, dentro de toda esta escena, que tú y yo le necesitamos. Lo segundo, nosotros necesitamos vivir para adorarle en todo momento. Para adorarle en todo momento. Y cuando digo esto, Jesús nos está recordando, es porque Jesús nos está recordando en ese verso 21 y 22. Nuestra vida no descansa en la duda. Nuestra vida descansa en la entrega completa y total en confianza a Él. ¿Sabes por qué? Y esa es la vida de adoración. Lo que pasa es que a veces hablamos de la vida de adoración y pensamos que tenemos que ir por la calle todo el momento con las manos alzadas. Sí, Señor, oh Señor, no me hable que estoy adorando. Y esa es la imagen que tenemos. Que adorarle simplemente voy y pongo una canción y como a veces escucho y una u otra vez y cada vez que yo escucho a un hermano que me dice eso lo corrijo. Sí, yo escucho la radio, pastor, y pongo música cristiana. Eso no es adorar. Poner un disco no significa que estás adorando. Oye, gloria a Dios, escuchen, no estoy diciendo que vaya a escuchar ahora música. Lo que estoy diciendo es, vivir en adoración es que usted puede ir conscientemente, diariamente, en confianza a Él y reconocer que aún lo que parece imposible para usted y para mí,
Él lo escucha. Eso es lo que significa que aún ahí le diremos a la montaña, traspásate al mar, y se traspasará. Es que aún en lo que parece imposible, en nuestra humanidad, nosotros nos podemos acercar en plena confianza delante de Él. Y Él ha prometido que aunque parezca imposible para ti y para mí, nos escucha. Y responde. Escucha y responde. Pero si no vivimos en adoración, no me digas que vivimos en fe. Y si no vivimos en fe, no me digas que tú confías en alguien que puede escuchar lo imposible. Así que este rey ha llegado para recordarnos quién es. Este rey nos ha llegado para recordarnos que a la falta de fruto hay juicio. Y los próximos capítulos que viene a hablar un poquito más de eso. Pero para los que son discípulos, les está diciendo, yo tengo algo mejor que ustedes, que lo que vieron en el templo y lo que vieron ustedes en la higuera. Y es que si ustedes no dudan, vengan. Vengan. Que yo los voy a escuchar. Que yo voy a orar. Que yo, en tu clamor, mientras tú creas, lo vas a recibir. Y esa es lo mejor que ha podido darnos el rey, que ha entrado simplemente en un asna y en un pollino. Inclina tu rostro ahí, donde estás.